Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, vamos justo al punto donde nos quedamos en nuestro último programa, y eso será en 2 Corintios 2. Y estábamos hablando sobre el caballero que causó tanto dolor en 1 Corintios 5. Así que continuaremos con esa línea de pensamiento en un momento. Somos un estudio bíblico informal y nos emociona cuando la gente escribe. Están leyendo y estudiando su Biblia y entendiendo lo que leen. Siempre determinar a quién está dirigida una porción de las Escrituras, las circunstancias y quién lo escribe. Pablo sigue su primera carta. Y aquí, por supuesto, en Corintios nos estamos dando cuenta de eso. Pablo ahora está dando seguimiento a su primera carta, que fue una carta de reproche y corrección y no una carta de comendación en su mayor parte. Y ahora el capítulo 2 de Corintios es una carta de seguimiento y por supuesto él está defendiendo su apostolado ante todo debido a todos los comentarios despectivos que están saliendo de Corinto y que atacan a los apóstoles, muy psicológico. Y al igual que nosotros, él estaba desconsolado por algunas de las cosas que se decían sobre él y, sin embargo, por otro lado, fue un reconocimiento de que la primera carta había cumplido su propósito y así continuaremos con ese pensamiento. Para nuestra audiencia televisiva, queremos decirles que todos los programas anteriores están disponibles en cintas, video, audio y libros. Supongo que debería aclarar. No promovemos estas cintas y libros con la idea de hacer dinero para el ministerio. Cada libro que vendemos en realidad es una pérdida. No obtenemos ninguna ganancia de los libros, especialmente. Obtenemos $1 o algo así de las cintas, supongo, pero no hay ingresos de estos materiales para pagar a las estaciones de televisión. Así que quiero que sean conscientes de eso. Proporcionamos estas cintas y libros más o menos como un servicio para aquellos de ustedes que los quieren, para el estudio personal, así como para su uso en escuelas dominicales e iglesias. Y vaya, están siendo utilizados en todas partes. Cuando escucho las denominaciones e iglesias que están usando mi material, tengo que sacudir la cabeza en incredulidad, pero el Señor lo está usando. Y apreciamos sus oraciones. Apreciamos sus cartas, vaya cómo vivimos por nuestro tiempo de correo y como he dicho en el programa antes, espero que nunca lleguemos a ser tan grandes que no podamos leer cada carta. Las leo, las entrego y Iris las lee. Y así que cuando escriben, para nosotros, no es solo algún miembro del personal quien lo lee, sino que lo leemos nosotros mismos. El otro día ella dijo, espero que no lleguemos a no conocer a estas personas y hablar con ellas por teléfono, porque lo hacemos, disfrutamos de sus cartas. Está bien, vamos rápidamente ahora, entonces al capítulo 2 de 2 Corintios. Y recuerden, en nuestro último programa, Pablo está más o menos elogiando a la iglesia por haber tratado con el hombre de inmoralidad grosera y haberlo restaurado, evidentemente, y lo han perdonado. Y así debería ser. Está bien. Así que ahora él dice en el versículo 9, por esta razón también escribí, en otras palabras, para ocuparse esta situación inmoral y hacer que el hombre se enderece. Así que por esta razón escribí, para poder mostrar la prueba de ustedes si son obedientes en todas las cosas. ¿Vas a responder a esta situación inmoral o la vas a ignorar? Pero ellos respondieron, y la mayoría, como vimos en el último programa, evidentemente había votado para tratar con el individuo y llevarlo a un lugar de perdón y restauración. Está bien, versículo 10, a quien ustedes perdonen cualquier cosa. Pablo dice, yo también perdono.
Él tenía tanta confianza en ellos que si tenían la disposición de perdonar, él podría estar de acuerdo con eso. Y así él dice, porque si perdoné algo, a quien se lo perdoné, lo hice por su bien. Lo perdoné en la persona de Cristo. Ahora, Pablo no tenía absolutamente ningún poder para perdonar el pecado, lo sabemos. Nadie hace excepto Cristo mismo, pero en el nombre de Cristo, él podía estar de acuerdo con ellos en que cuando restauraran a este individuo y lo perdonaran, él podía coincidir. Está bien, ahora, verso 11. ¿Cuál era el verdadero propósito de traer a este individuo que había fallado tan miserablemente? ¿Cuál era el propósito de llevarlo a un lugar de restauración? Para evitar que Satanás tome la delantera. Mira el siguiente verso ahora en el verso 11. Para que Satanás no obtenga ventaja, no solo de ese individuo, sino de todos nosotros, para que Satanás no obtenga ventaja de nosotros, porque Pablo dice, así como ese gran apóstol, no somos ignorantes de sus maquinaciones. Escuchen, todos conocen el verso. Él puede transformarse en un ángel de luz y puede hacer que parezca que está promoviendo las escrituras y mientras lo hace lleva a millones por el mal camino. Y te voy a mostrar eso aquí en el próximo verso, que Él es un maestro en eso. Y así el Señor nos ha dado la dirección del Espíritu Santo. Él nos ha dado una mente y una inteligencia que buscar en las Escrituras podemos aclarar estas cosas. Y, sabes, me emociona el corazón cuando la gente llama y eso es lo que están haciendo. De repente se están dando cuenta de que algunas de las cosas que pensaban que eran parte integral de la experiencia cristiana no están de acuerdo con el libro. Y una señora me preguntó, creo que fue anoche, tarde, ella llamó muy tarde y dijo, bueno, dame algunos versos, eso me dice que esta práctica está mal. Y yo dije, no puedo hacer eso, pero le dije, te diré lo que puedo decirte. Mira, si puedes encontrar un verso que instruya a la gente a hacerlo. Ya dijo, nunca pensé en eso. Dije, cuando no puedes encontrarlo y no está en el libro, entonces debe estar mal. Porque cualquier cosa que sea parte integral de nuestra práctica del caminar cristiano está en el libro. Y si no está en el libro, ten cuidado, estás en terreno inestable. ¿Recuerdas cómo los tiempos no lo han hecho? Hice la afirmación, es igual de importante darse cuenta de lo que no está. Aquí hay que saber lo que sí está aquí, porque mucha gente pasa por la vida pensando que está en el libro porque lo escucharon en algún lugar. Pero escucha, esa no es la manera de proceder. Buscas las Escrituras y si no se enseña en la Escritura, huye de ello como si fuera una plaga. Está bien, ¿y ahora qué? Pablo dice, no soy ignorante de los dispositivos de Satanás. Verso 12. Además, en otras palabras, va a traer su propia experiencia pasada cuando aparentemente Satanás casi lo había derribado. La desesperación, además. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta por parte del Señor, no tuve descanso en mi espíritu, porque no encontré a Tito, mi hermano, así que me despedí de ellos. Fui allí, es decir, de Troas a Macedonia. Solo estoy debatiendo en mi mente si debería dibujar un mapa en la pizarra, pero voy a confiar en eso. ¿Puedes usar los mapas al final de tu Biblia? No lo voy a hacer ahora mismo porque no soy un artista. Pero si puedes imaginar en tu mente el mar Mediterráneo y Turquía mientras se extiende hacia el oeste, y recuerda, el ministerio temprano de Pablo estuvo allí en la mitad occidental de la actual Turquía, que se llamaba Asia Menor. Luego tienes el mar Egeo entre Turquía y el continente de Europa, que es Macedonia o el norte de Grecia, y Atenas en el sur de Grecia, y luego rodeas esa península, y por supuesto entras al mar Adriático, y enfrente de eso está Roma. Está bien, ahora, aquí, Troas está ubicada en la costa occidental de lo que es la actual Turquía, hacia lo que hoy es Constantinopla o hacia los estrechos de los Dardanelos. Y evidentemente, Pablo había hecho arreglos con Tito,
uno de sus compañeros de trabajo allí en Asia Menor para encontrarse con él en Troas y luego iban a continuar hacia las regiones del norte de Turquía o a lo largo del Mar Negro, que en ese momento se llamaba Bitinia, y luego de regreso a Asia. Así que ahora quieres recordar, en ese entonces no podían simplemente dejar una nota en el correo, ni siquiera podían enviar un telegrama, ciertamente no podían llamar por teléfono ni nada de eso. Y así, ¿cómo se comunicaban en la antigüedad? Me cuesta entenderlo, pero de alguna manera Tito y Pablo habían hecho un acuerdo para encontrarse aquí en la ciudad portuaria de Troas, que en realidad era la antigua ciudad de Troya. Y ahora mira lo que dice Pablo. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, se me abrió una puerta por parte del Señor. Y vamos a ver en los hechos qué fue eso. No tenía descanso en mi espíritu, es decir, en mi propio ser, porque no encontré a Tito, mi hermano. Ahora, ¿puedes imaginar cómo se debió haber sentido eso? Aquí no tenían medios de comunicación, no tenía forma de saber qué había pasado con Tito. ¿Por qué está en Troas en el momento acordado y luego, al mismo tiempo, cuando está tan angustiado por lo que pudo haberle pasado a Tito, el Señor lo sorprende con algo totalmente diferente, contrario a lo que él había pensado que iba a hacer? Y los dos, creo, eran casi un choque en la forma de pensar del hombre. Está bien, volvamos a los hechos, y eso tendría que ser en el capítulo 16. Regresemos a los hechos, capítulo 16. Donde Pablo, por supuesto, ha estado ministrando, como dije, en Turquía Occidental, que entonces era Asia Menor, y ahora había subido a Troas desde el área de Derbe y Listra, y así sucesivamente. Y luego había tenido la intención, por supuesto, como dije, de regresar al norte de Turquía a través del área alrededor del Mar Negro y de ahí a Asia. Está bien, el versículo 6 de Hechos 16. Hechos capítulo 16, versículo 6. Ahora, cuando habían recorrido Frigia y la región de Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra en Asia, en otras palabras, de regreso al este. Después de que llegaron a Misia, intentaron o tenían la intención de ir a Bitinia. Ahora, si miras el mapa de tu Biblia, Bitinia está justo allí, a lo largo del Mar Negro. Y ahí es donde Pablo evidentemente había tenido la intención de ir, tomar una ruta y luego regresar probablemente a Antioquía, en Siria. ¿Está bien? Así que después de que llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu con mayúscula, así que ese es el Espíritu Santo, no el suyo propio, sino el Espíritu Santo, no les permitió. Y ellos, pasando por Misia, bajaron a Troas, donde él esperaba ahora encontrarse con Tito. Y una visión apareció a Pablo en la noche, y allí estaba un hombre de Macedonia, es decir, del norte de Grecia, que oraba o le suplicaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Y después de que vio la visión, inmediatamente, ahora Lucas está escribiendo inmediatamente: nos esforzamos por ir a Macedonia, asegurándonos de que el Señor nos había llamado a predicar el Evangelio a ellos, y por lo tanto, zarpando de Troas, llegamos directamente a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y luego a Filipos, que por supuesto está allá en el norte de Grecia. Está bien, ahora regresa a 2 Corintios capítulo 2 y comprende todo este escenario que se está desarrollando sobre el apóstol. Por un lado, está destrozado, está angustiado porque Tito, por una razón u otra, no ha podido cumplir con su cita en Troas, pero evidentemente fue en ese mismo momento que el Señor reveló a través de una visión que debía ir a Macedonia o a Grecia y predicar el Evangelio, que por supuesto sabemos que hizo. Versículo 13. Otra vez. Así que no tuve descanso en mi espíritu.
porque no encontré a Tito, mi hermano, sino que me despedí de ellos. Fui allí a Macedonia. ¿Y qué es lo que hace? A pesar de que ha perdido el rastro de Tito, no tiene forma de saber qué le ha pasado. Sin embargo, él es obediente al llamado del Señor. Ahora para cruzar el Egeo y comenzar su ministerio en Macedonia. Está bien, versículo 14, ahora gracias a Dios que siempre nos hace triunfar. ¿Ves lo opuesto? Por un lado está agobiado, está angustiado, está sufriendo. Sin embargo, siempre es triunfante. Ahora, estas son lecciones tremendas para todos. Pablo era tan humano como nosotros. Él era tan humano como nosotros. Tenía las mismas pasiones, tenía los mismos apetitos, tenía los mismos sentimientos y podía sentirse abatido y podía alegrarse. ¿Está bien? Así que ahora gracias a Dios que nos hace triunfar, versículo 14, y manifiesta el aroma o el buen sabor de su conocimiento por nosotros en cada lugar, porque somos para Dios. Mira, ese era su propósito de vida. Él no hizo nada de esto para satisfacer la carne, sino solo como un siervo de Dios, porque somos para Dios un dulce aroma de Cristo en ellos que son salvos. ¿Y quién más? A ellos, ¿quién es el rey? Santiago dice perecer, pero creo que el griego es un poco más claro. Él no solo era un dulce aroma para aquellos que estaban salvos, sino que también era un potencial dulce aroma para aquellos que están pereciendo. ¿Ves? Así que no es para aquellos que ya están perdidos, sino para aquellos que aún tenían la oportunidad de escucharlo, predicar el Evangelio. Él era la buena noticia para ellos, así como lo era para aquellos que ya la habían abrazado. Ahora, entiende eso. Así que somos para Dios un dulce aroma. Cristo, sí, en aquellos que están salvos, ellos son los receptores de la gracia de Dios, pero también en aquellos que están pereciendo, porque potencialmente ellos también podían ser salvos. Está bien, ahora, versículo 16. Para unos somos el aroma, muerte a muerte. En otras palabras, si no respondían, la muerte espiritual era su resultado final, pero para los otros, para aquellos que respondieron, ¿cuál fue el mensaje? Vida, vida. ¿Ves? ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Está bien, ahora espero tener suficiente tiempo para hacer con el versículo 17 lo que más disfruté la otra noche, y no hago mucho estudio del griego, pero de vez en cuando, por alguna razón, una palabra simplemente llama mi atención y pensaré, bueno, tengo que seguir esta pista. Y aquí estaba uno de ellos, versículo 17, porque nosotros, dice Pablo, no somos como muchos que corrompen la palabra de Dios. Ahora tuve que detenerme. Ahora, ¿qué quiere decir aquí con corromper la palabra de Dios? Así que tuve que ir a buscar el griego y el concordancia de Strong y hacer algunas verificaciones. Bueno, la palabra griega aquí es cape, leuhu. No lo pronuncio correctamente probablemente, pero es K-A-P-A-L-E-I-O-O, otra, o... Entonces, cabo o cabo aleuhu. Ahora esa palabra griega es solo griego para nosotros, ¿verdad? Pero cuando lo buscas en la Septuaginta, aquí es donde a veces tienes que ir. La Septuaginta, ¿recuerdas? Era el Antiguo Testamento hebreo, traducido al griego por 70 eruditos judíos hace muchos años antes de Cristo, pero la razón por la que pongo mucho énfasis en la Septuaginta es porque ese era el griego al que Jesús siempre se refería. Siempre que Jesús citaba del Antiguo Testamento, si no lo citaba en hebreo, lo citaba del griego de la Septuaginta. Y ahí es donde, por supuesto, muchos de nuestros eruditos griegos juntaron el idioma griego para nuestro propio beneficio. ¿Está bien? Ahora cuando comparas esa palabra griega, kapilou, de la Septuaginta, significaba alguien que era un vendedor ambulante o alguien que hacía ventas sus mercancías, o de Isaías,
capítulo 1, versículo 22, significaba alguien que estaba vendiendo o estaba ofreciendo un producto adulterado. Ahora, te conmigo a Isaías. Ahora, esto es lo que digo. Aquí es cuando el estudio bíblico se vuelve divertido, al menos así lo creo, como todo encaja tan bellamente. Y la palabra corromper en inglés realmente no te muestra esto. Solo pensamos en la corrupción como algo que ha comenzado a estropearse, pero creo que tal vez esto te ayude a verlo. En Isaías capítulo 1. Y por supuesto Isaías está condenando a la nación de Israel por todos sus pecados y su maldad. Versículo 21. Isaías capítulo 1, versículo 21. ¿Cómo se ha convertido la ciudad fiel en una ramera? Estaba llena de juicio. La rectitud habitaba en ella, pero ahora hay asesinos. ¿De qué está hablando? La ciudad de Jerusalén. En un tiempo había sido una ciudad justa, y el pueblo judío era obediente a la ley mosaica y al sistema. Pero ¿qué había pasado? Y por eso Isaías está castigando a la nación. Se habían vuelto tan malvados. Y así esta ciudad que en un tiempo había estado llena, rectitud, ahora está llena de asesinos. Versículo 22, aquí viene tu plata, se ha convertido en escoria. En otras palabras, ya no era pura, estaba impura. Y aquí está la palabra traducida como corrupta. En 2 Corintios 2, versículo 17. Tu vino está mezclado con agua. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban adulterándolo? ¿Lo estaban convirtiendo en un producto barato? ¿Ves? Y esta es la misma palabra. Y Pablo dice, no vine a ustedes con un producto que se asemejara a un vino aguado. No vine a ustedes como un vendedor ambulante, ofreciendo sus mercancías, que no valían ni la mitad de lo que él estaba cobrando. ¿Captas la idea? Todo eso está envuelto en esa sola palabra, corrupta. Está bien, regresemos entonces a 2 Corintios 2, versículo 17, porque Pablo, si mucha gente lo hace, venden un producto espiritual adulterado, pero dice, yo no hice eso, pero vine con total sinceridad. ¿Estás de vuelta en el capítulo 2, versículo 17? No era como muchos que corrompen o venden la palabra de Dios como un producto adulterado, sino con sinceridad, sino de parte de Dios, a la vista de Dios, y hablamos en Cristo. Está bien, ahora estoy pensando en otro versículo. Regresemos a Judas, y me imagino que estas son las personas que Pablo tenía en mente cuando dijo, no somos como muchos que corrompen o venden un producto adulterado. Estamos trayéndolo auténtico. Ahora, ¿recuerdas lo que dije que él estaba haciendo? Él está defendiendo su apostolado. Dijo, no soy como estos falsos maestros. Te estoy trayendo la verdad absoluta. Pero está bien, mira lo que la Biblia dice sobre los falsos maestros. Judas, probablemente, es la mejor descripción que puedes encontrar en cualquier parte de las Escrituras. De hecho, creo que es 2 Timoteo capítulo 3, que es casi palabra por palabra como Judas, versículo 8. Igualmente, y ya ha dado el ejemplo de los ángeles caídos y Sodoma y Gomorra, y así sucesivamente. Ahora el versículo 8. Igualmente también estos soñadores, mundos, ¿de quién está hablando? Falsos maestros que están vendiendo un producto adulterado, contaminan la carne, desprecian el dominio, hablan mal, la dignidad. Ahora el versículo 10, pero estos maestros falsos hablan mal de aquellas cosas que no conocen. ¿Te suena familiar? Se burlarán, la verdad de las Escrituras. ¿Alguna vez lo han estudiado? Entonces, ¿de qué se están burlando? Algo de lo que no saben nada, pero se burlan de ellos solo porque es la palabra de Dios. ¿Está bien?
Sigue leyendo. Pero lo que saben naturalmente del viejo lado adámico como bestias brutas, chico, eso suena familiar, ¿no? Cuando gran parte de la sociedad vive al nivel de los animales, de ahí es de donde provienen estos maestros falsos. No son más altos en su forma de pensar que el mundo animal, así que son como bestias brutas. Y en esas cosas se corrompen a sí mismos, así que pueden vivir en lo moral al nivel de un animal y piensan que están disfrutando de la vida. Versículo 11. Ay de ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ay de ellos. Y luego baja al versículo 12. Estos maestros falsos son manchas en tus banquetes de amor, en tus comidas de amor. Se banquetean contigo alimentándose sin miedo. Son como nubes sin agua. Ahora, no sé, probablemente me estoy delatando, pero puedo recordar cuando era un niño pequeño, en lo más profundo de la depresión e incluso en Iowa, estábamos sufriendo sequías y tormentas de polvo, justo como lo hacían aquí en Oklahoma, y nunca olvidaré un caluroso día de verano. Había una pequeña nube y papá y mi tío estaban mirando y chico tenían sueños de que tal vez podríamos conseguir una pequeña gota de lluvia. Y mientras mirábamos esa cosa tonta, simplemente desapareció. Y cada vez que leo este versículo, tengo que volver a ese momento en el tiempo, porque eso es exactamente lo que hace la enseñanza falsa. Pueden traer una nube en el horizonte de la esperanza, pero de repente los adherentes se dan cuenta de que no es nada, simplemente desapareció, como nubes sin agua, llevadas por el viento, árboles cuyos frutos se marchitan. Versículo 13, estas son todas descripciones de lo que Pablo dice que no era. Él dijo, no vine corrompiendo la palabra de Dios. No vine, versículo 13, como una ola furiosa del mar, espumando su propia vergüenza. Estrellas errantes, a quienes está reservada la negrura de las tinieblas para siempre. Y eso es lo que el mundo está cayendo esta noche. Están cayendo por esta línea de enseñanza falsa, que no es más que un producto adulterado. Triste, sin duda. Muy bien, volvamos a 2 Corintios, versículo 17. Nuevamente, como defensa de su apostolado, que no vino con enseñanzas falsas, no vino con medias verdades. Como vimos anteriormente en el programa, no vino con un lenguaje inconstante, pero todo lo que dijo fue impulsado por el Espíritu Santo y estuvo aquí por el amor de Cristo, como vamos a ver en el capítulo 5, el amor de Cristo. Cristo dice es lo que lo constriñó y así pudo soportar todas las privaciones que enumerará un poco más adelante en esta carta a los Corintios y cómo pasó por privación tras privación. Y luego, en el versículo 17, sin duda estaba siendo acusado de no traer la verdad porque, como ven, no estaba de acuerdo con los judaizantes en Jerusalén. Ya no estaba trabajando codo a codo con Pedro y los 11. Él estaba aquí proclamando algo de lo que realmente no sabían nada. Y así, en consecuencia, estaba siendo bombardeado con todas estas falsas acusaciones que deberían haber sido reservadas para los falsos maestros. Pero ¿no es asombroso? A menudo es todo lo contrario. Y en lugar de que los falsos maestros sean bombardeados, son aquellos con la verdad quienes son atacados. Gracias por acompañarnos en el estudio de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios de Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 7452. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 7452. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores.
y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.